Parecía que habíamos llegado al final del camino, y resulta que era solo una curva abierta a otro paisaje y a nuevas curiosidades. José Saramago. Radioficción por las noches. ¿Cuál es la diferencia entre un artista y un clarividente? Esto es un chiste, ¿no? No, ¿por qué? Digo, porque yo no veo ni siquiera la similitud. ¿Qué es un clarividente? Una persona que tiene la evidencia clara. ¿Que ve? Más allá, más el futuro. Ese sería un... Sí, exacto. ¿Es el de la bola de cristal? No, es alguien que ve cosas Sí. que otros no ven. Bueno. Entonces eso quiere decir que hay un solo futuro y que ese tipo puede acceder a ese futuro. Pero ¿qué pasa si en realidad ese tipo puede acceder a un futuro de los múltiples futuros que hay y al expresarte que eso viene hacia vos, vos vas hacia ese futuro y descartás todos los otros futuros que hay? Sí, como que en definitiva uno lo que hace es elegir uno. Exacto. ¿Y los otros? Los descartás porque encima el clarividente, porque siempre queremos darle la razón al otro. ¿Y por qué un artista cuando realiza su obra, muy pocos logran ver la profundidad del tema? Estamos hablando del verdadero artista, un pintor, puede Sí, ser artista en general. un escultor, puede ser Un músico. un músico, un escritor. Ve algo que otros Sí. no ven. Claro, alguien me podrá decir, bueno, no es que lo ve y los otros no lo ven. Lo que pasa es que él lo ve y lo puede sacar. Lo intuye. No, y lo puede sacar, lo puede expresar. Claro. Me vino a la mente un relato que tiene que ver con la obra de Pugía, Antonio Pugía, que había conseguido una lápida de cementerio que estaba descartada para poder hacer un bajorrelieve. Y empezó a seguir la veta de lo que esa lápida de mármol le estaba diciendo a él. O sea, él vio algo ahí que por ahí cualquier persona no hubiera visto. Y cuando empezó a trabajarla, se dio cuenta que eran como dos perfiles. Entonces, continuó ese camino y transformó esa obra en lo que se llamó El beso, de Antonio Pugía. Son un rostro de hombre, un rostro de mujer, besándose, los perfiles. Pero hete aquí que cuando dio vuelta, terminó su obra y cuando dio vuelta la lápida, tenía el nombre de una pareja, un hombre y una mujer que habían muerto, estaban enterrados juntos, habían estado enterrados juntos. Entonces, Qué increíble, ahí, sí, es una historia que creo que fue Galeano el que la transformó, sí, en lo que se llama El beso, pero basado en un hecho real que le pasó a Antonio Pugía. Entonces ahí es donde yo siento que esto que vos estás planteando, el artista por ahí, en este caso un escultor, ve algo y sigue ese sendero que el material le está indicando que tiene que seguir y hace su obra. Radioficción por las noches. A los 10 años, la gente no se diferencia notablemente de sus semejantes. En tal sentido, Matías no era una criatura demasiado extraña, salvo acaso que pintaba, y que una vez pintó el retrato del hermano Leonardo. Matías nació en otoño, de noche,
Hay quien asegura que los nacidos bajo estas circunstancias son propensos a la fiebre o a la magia, y que por eso pueden ver o imaginan cosas que para los demás no existen. No sé, nadie sabe qué hay de verdad o de mentira en esto, pero es posible que Matías haya aprendido a verlas cuando sus familiares, una tarde, lo llevaron a aquel internado de largas galerías y viejos sacerdotes salesianos. A partir de entonces, solía despertarse a medianoche, sobresaltado, imaginando entre las sombras de los dormitorios altas figuras torvas en procesión, rezando. Por lo demás, en aquel sitio se contaban historias de pastores, niños pastores, que alguna mañana, en algún país y en algún tiempo siempre remotos, habían visto a una muchacha muy hermosa, rubia, de nombre María. Y no sería extraño que los 200 o 300 pupilos de aquel colegio guardaran en lo más recóndito de su corazón el secreto de un encuentro que no se atrevían a contar, pues los viejos curas no daban crédito a estas historias y castigaban a sus autores. O una visita de aquella muchacha que tenía un vestido muy azul. Era mucho más hermosa que la de la capilla y parecía estar hecha de reflejos. Hay una edad, yo lo sé, en que es fácil ser mago. He vivido en mi infancia en un sitio como aquel. He visto, durante la bendición nocturna, el temblor de los altos cirios que hace cambiar de posición las imágenes de los santos y todo repentinamente se vuelve milagroso o atroz. No se sabe por qué circunstancias Matías tuvo acceso al refectorio. Allí vio por primera vez aquel gran cuadro. Le pareció tan hermoso que hubiera cambiado todos sus paseos de cada domingo durante un mes por ver al autor de semejante maravilla. Y es posible que lo haya dicho en voz alta porque, de pronto, entre las sombras del presbiterio, apareció la silueta del hermano Leonardo. Aquí estoy, dijo. A partir de aquel día, se hicieron los mejores amigos del mundo. Esa misma tarde sucedió un hecho curioso. Matías, que había encontrado en la biblioteca de los sacerdotes un gran libro de tapas negras donde se hablaba de cosas terribles que les sucederían a los hombres algún día, dibujó, inspirado en ellas, unas figuras sumamente hermosas. Al mostrárselas al padre Esteban, su maestro de dibujo, éste estuvo a punto de huir aterrorizado. ¿Qué significan estos diablos? Dijo. No son diablos, aseguró Matías. Son ángeles. El Señor nos asista, gritó el buen cura. Y ya no hubo manera de hacerle comprender que aquellos animales no eran más inverosímiles ni menos feos que los descritos en el cielo de San Juan, a quien el propio padre Esteban admiraba tanto. Esa tarde, Matías recibió un severo castigo y su dibujo, que él no solo consideraba precioso, sino del todo real, pues no concebía que un santo como San Juan mintiese, fue roto delante de todos los alumnos. Y en penitencia se le prohibió durante un mes el paseo de los domingos. No importa, le dijo después el hermano Leonardo. Con mi primera pintura sucedió algo parecido. Dibujé una gorgona y unos bichos. Sonrió.
Miser Pietro estuvo a punto de desmayarse. La criatura no sabía qué era la gorgona, ni quién era Miser Pietro, pero se había acostumbrado a callar cuando su amigo hablaba. Durante muchos domingos volvieron a encontrarse en el refectorio, y allí, mientras el hermano le explicaba el sentido de cada una de las 13 figuras reproducidas en el cuadro, Matías empezó a pintar su retrato. El hermano era un hombre alto, muy hermoso, y parecía extranjero. Tenía un acento extraño, como de persona muy sabia. Jamás se lo veía con los sacerdotes, y esto me hace pensar que era solamente un hermano laico. Usaba ropas oscuras y un gorro no muy serio, algo extravagante, más bien cómico. Alguna vez, Matías intentó hablar de él con sus compañeros, pero al parecer nadie lo conocía. El hecho, de cualquier manera, no era demasiado extraordinario, puesto que los otros solían hablarle de muchos personajes que sin duda andaban por el colegio, pero a quienes Matías nunca había visto. El internado era enorme y resultaba muy difícil conocer no solo a sus 200 o 300 pupilos, sino siquiera a la mayoría de los sacerdotes, a Miser Pietro y a los hermanos laicos. Oír hablar a aquel hombre era bastante complicado. A veces parecía olvidar que estaba ante un chico y contaba cosas realmente inexplicables, inventos. Sobre todo le gustaba idear mecanismos extraños cuya utilidad, es cierto, no parecía estar muy de acuerdo con la seriedad de un hermano. Una vez imaginó una fórmula de hedor tan intolerable que cuando Matías apretó las vejigas que juntos habían ocultado en el estudio, huyeron despavoridos, tapándose las narices, todos los alumnos y el mismo padre Esteban, sin que nadie lo viera. Del otro lado de la ventana, el hermano Leonardo sonreía. Sin embargo, el tema favorito de sus conversaciones en la soledad del presbiterio, donde lo esperaba casi todas las noches, y al que Matías se acostumbró a entrar cuando todos dormían, era la pintura. En ese terreno, el extranjero era un oráculo. Con voz profunda hablaba de los colores, las sombras, el aspecto del humo, la niebla o las nubes, según hubiera sol o lloviese. No ignoraba nada, ni los secretos del relieve, ni los del dibujo, ni los del color, que ponía en este orden, afirmando que el primero de todos, el movimiento, solo puede concebirlo el genio. Y fruncía las cejas. Y mientras Matías pintaba aquel retrato, hablaba sin interrupción. ¿A qué altura deben estar los ojos del modelo? Preguntaba el hermano. A la altura de los ojos míos. Respondía Matías. ¿Qué es más noble, la imitación de las obras antiguas o las modernas? La imitación de las antiguas. ¿Y qué pasa con el discípulo? Debe superar al maestro. Los domingos, cuando le fue levantado el castigo y los muchachos iban de recreo a los campos del colegio, Matías se acostumbró a alejarse de los grupos y encontrar en cualquier rincón solitario al hermano. Allí seguían hablando y pintando juntos. Su amigo era severo. Le hacía repetir hasta el agotamiento los ejercicios de dibujar una hoja o copiar una sombra. ¿Qué pasa con aquellos a quienes conforma su propia ¿Qué obra? pasa con aquellos a quienes conforma su propia obra?, preguntaba. Son grandes marranos. Son grandes marranos.
repetía Matías. Y el hermano laico se reía entonces. Fue durante uno de estos paseos cuando, en combinación con Matías, ideó un raro artefacto que levantaba en plena noche las camas y hacía saltar de espanto a quienes dormían. Otras veces, hablaba de métodos para andar por el aire, o el agua, o bajo el agua. Algunos de estos inventos, en opinión de Matías, ya estaban en pleno uso desde hacía muchos años, pero el hermano parecía no saberlo, o bien lo fingía. Mientras tanto, los progresos del muchacho eran tan notables que el padre Esteban estaba asombrado y, más por salvar su prestigio de maestro que por otra cosa, corregía de tanto en tanto algún contorno o alguna perspectiva. ¿Quién se atrevió a modificar esto? Preguntó el hermano, viendo una de las correcciones del padre Esteban. El padre Esteban. Dijo Matías. El padre Esteban es un asno perfecto. Los priores nunca saben nada. Y ya me pasó una vez en el convento de las Gracias. Los dominicos contrataron a un tal Bellotti, para restaurar aquel cuadro del refectorio. Matías lo interrumpió. No entendía bien, pero se atrevió a decir: Los salesianos. Los dominicos, caballerito. No voy a saber yo dónde pinté mi cuadro. Esto que hay aquí es una copia, un grabado de una copia. En definitiva, nada. Yo creía en la duración de las cosas. Inventé fórmulas, hice combinaciones. A los 40 años la pintura empezó a borrarse. A los 60 apenas se veía el dibujo. Al siglo apenas se veía nada. Las paredes empezaron a descascararse y los dominicos no encontraron manera mejor de arreglar aquello que dando unos cuantos martillazos. Cristo se quedó sin piernas. Sobre su cabeza clavaron un escudo de armas. Entonces vino Bellotti. Lo repintó íntegro. Y más tarde un signore Bozzi. Y antes los dragones del ejército francés, que tomaron aquel sitio por cuadra y arrojaban piedras a la cabeza de los apóstoles. Y después las inundaciones. Y los ilustres charlatanes todavía siguen hablando de mis pinceladas. ¡Mis pinceladas! ¡Ja! Y me olvidaba de un tal Mazza. Afortunadamente el padre Galioni lo echó a puntapiés. Matías tampoco conocía al padre Galoni, y al oír todo eso, pensó que su amigo exageraba. De todos modos, prefirió no hacérselo notar. Además, mientras el hermano hablaba, la criatura iba dándole los últimos toques a su retrato. Aquella expresión iracunda daba al ceño del hermano un carácter muy digno. Aquí estás. Dijo por fin Matías. El hermano Leonardo miró, aprobó y habló por última vez. ¿Qué pasa con los discípulos? Deben superar a sus maestros. Dijo Matías. Nunca volvieron a verse. Al día siguiente, el refectorio estaba clausurado. No hubo manera de hallar al hermano que había inventado el compás proporcional, el aparato de hacer saltar camas, la barca para remontar corrientes, el pito de agua y la manera de levantar la enorme edificación de San Lorenzo para asentarla sobre un pedestal más hermoso. El bello hermano Leonardo
que decía haber pintado la cena en el refectorio del convento de las Gracias, lejos, en Florencia. Radioficción. Por las noches. Por las noches. Pienso que a los escultores, a muchos le tiene que haber pasado, a Miguel Ángel, con esos bloques inmensos de piedra. A Leonardo. Claro, y de pronto decir, acá está apareciendo esto y lo empiezo a buscar, empiezo a cavar, a sacar, y aparece Como la obra. guiados por la inspiración, ¿no? Claro, tal vez cuando se habla de inspiración, eso es una cosa un poco Pero no, rara, no como inspiración de algo que salga de dentro nuestro, sino como de inspiración que venga de Claro, algo en realidad desde otro el lugar. objeto, el material lo está inspirando. Exacto, claro, como No es que a uno le viene la idea y voy a hacer, sí, también te puede pasar que tengas una idea, pero por ejemplo en el teatro vos tenés un texto y tenés que armar un personaje en base a ese personaje que está en ese texto. Y empezás a trabajarlo, buscar en uno ese personaje, buscarle la voz, buscarle la forma de actuar, vas haciendo la creación. Y que después, bueno, a futuro cuando se estrene, ¿Sabes que tenés ese personaje. ¿Sabes que no estoy tan de acuerdo con que el objeto en sí o el soporte, o en este caso Sí. que vos hiciste el comentario? Yo creo que en realidad existen altas probabilidades de que uno ordene que determinados elementos Ujú. se conjuguen en un hecho que aparentemente es fortuito, pero que no lo es, y que uno de alguna forma está como llamando a eso para poder desencadenar esa obra o ese acto expresivo. Estoy de acuerdo, es ¿no? otro camino. A veces el material, como en ese caso, te puede llevar a vos o al escultor, Claro. como vos podés tener un montón de arcilla que no te dice nada, que está ahí, es una pelota de arcilla, y la empezás vos a decir, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. O sea, creo que son caminos diferentes, pero en todos ellos hay una inspiración, ¿sí? ¿Quién no se ha mudado alguna vez de Ujú. un lugar a otro y descubre que en ese nuevo lugar encuentra cosas increíbles para su vida, digo? No Y que se sí. encuentre un tesoro. No. Bueno, es una forma de Pequeñas encontrar un cosas tesoro, que pueden llegar a ser tu propio tesoro, pero son pequeñas cosas por aunque ahí. sean complicadas al Sí. principio, como por ejemplo. como una racha mala, como una situación adversa, como algo que viene de contramano a 100 kilómetros por hora hacia vos. Y de golpe el esquivar eso o el choque frontal te produce determinado tipo de acontecimiento interno que te enriquece terriblemente, Como una enfermedad. como una enfermedad. Sí, son para que uno después encuentre un camino mejor. Sí, estoy de acuerdo en eso. Radioficción. Por las noches. Están los dos en la hondura del pesebre, y como al fin de cada jornada, conversan echados y perezosos, luego del término del trabajo. El buey es ya muy viejo y por eso mismo se inclina a la meditación. En cambio, el asno es muy joven, todavía pollino, y en consecuencia toma la vida con fácil frivolidad. Su comentario giró hasta ahora en torno de lo que al amo le oyeron. Ha sido proclamado un edicto que ordena el censo de todos los súbditos imperiales, aún de aquellas personas, como los vasallos de Herodes,
que pertenecen a reinos tributarios, en apariencia independientes de Roma, aunque en la práctica no lo son. Eso ha obligado a los nacidos en Judea a trasladarse a las distintas ciudades y pueblos que conservan los registros de sus ascendientes, para empadronarse allí. Con tal motivo, Belén se llenó de gente venida de lugares vecinos o lejanos. El bullicio resuena en el hospedaje de ancho patio y cisterna, donde convergen las caravanas, las cabalgatas y los andariegos, y donde no hay sitio para uno más. Mañana no habrá labor, y acaso pasado mañana tampoco, así dijo el amo. Agrávase la noticia. Rumia solemnemente el buey bondadoso y el borrico lanza unas coces alegres porque hace frío, y las paredes de la cueva, que alguna construcción escasa transformó en establo y depósito, sudan su humedad sobre el heno. De repente, sorprendiéndolos, entran una mujer y un hombre. Ella es delicada, tierna, casi una muchacha. Se le advierten bajo los pliegues del ropaje los signos de la avanzada gravidez. Camina apoyándose en él harto mayor, cuya severidad se suaviza con infinito cariño al sostenerla. El hombre abrió el cesto que trae y de él sacó una pequeña lámpara de arcilla que al rato se enciende para iluminar la amplitud tenebrosa del pesebre. Luego ayudó a la muchacha a tenderse. Sacó también una vasija y unos paños. El buey y el asno los atisban. El vacuno, con anciana dulzura, con adolescente e irónica curiosidad, el equino. Entonces, el hombre se percata de su presencia, se les acerca y los palmea. Y como ni uno ni otro están habituados a que los mimen, el buey y el asno mugen y rebuznan, cada uno según su arte y condición. Sale de la cueva José. Permaneció sola María y resplandece. El establo se inunda de claridad que no puede provenir de la lamparilla de barro. Y por fin se distinguen níveos los cajones, los fardos, las herrumbres, las vigas, los cuernos amarillentos del buey, las grises orejas del asno, el acuático brillo que resuma la roca. El buey suspende el rumiar, pasea por el ámbito misterioso sus grandes ojos soñadores y anuncia: Creo que un milagro está por producirse. ¿Un milagro? No existen los milagros, responde con seguridad el joven burro, a menos que consideremos un milagro el hecho de que mañana no haya que trabajar. Eso sí, compruebo que hay mejor luz. La lámpara es notable. Regresó José trayendo agua y alguna leña. Enciende el fuego y la pone a calentar. Gime levemente María, pero no gime. Está cantando por lo bajo. Nace el niño y un perfume de jazmines aroma la cueva. Al buey los ojos se le llenan de lágrimas. Es un niño más, declara el jumento. Crece la población. El niño, extendido sobre la paja, parece hecho de cristales, de marfiles y de rosas. Tanto creció la luz que la caverna relumbra como un altar espléndido. El buey se ha prosternado, conmovido en silenciosa adoración. Un niño más, repite el borrico,
y una lámpara excelente. El mundo progresa. Al otro día, al atardecer, acuden varios pastores. Caen de hinojos delante de la Sagrada Familia y cuentan que un ángel se les apareció y les dijo que el Cristo, el Mesías, había nacido en la ciudad de David y que lo hallarían envuelto en pañales y en un pesebre. Lo han hallado por fin. Le brindan pan y frutas y un cabrito y entonan las palabras sabáticas que exaltan la gloria de Dios y la paz de los buenos de la tierra. Este es pues el niño Dios, el Rey prometido, murmura el buey. Los pastores ignorantes han comprendido, replica el asno. Un rey nace en un palacio. Seamos lógicos y no pienses que me pronuncio en contra de la monarquía. Pero algún tiempo después surgen de lontananza unos magos orientales. Dos de ellos, el anciano barbudo y el doncel de piel dorada, viajan a caballo. El tercero es negro y se balancea en la altura de un camello. Escasos servidores los rodean. Se prosternan frente al infante que ríe, hincado sobre las sedas multicolores de sus mantos. Abren sus cofres y le ofrecen oro, incienso y mirra. Este es el rey de los judíos, proclaman los astrólogos, que nos auguró una estrella y que debía nacer en Belén de Judá. Y juntan las manos y doblan las cabezas con maravillada veneración. ¿Ves? Señala el buey a su escéptico amigo. A estos no los puedes tildar de pastores ignorantes. Son grandes sabios. Conocen la marcha de los astros y el humano destino. Míralos adorar al Rey del cielo y del mundo. ¡Bah!, responde el asno. El mucho estudiar y revolver de las letras nubla el discernimiento y excita la imaginación. Son unos extravagantes en busca de rarezas. Un rey en un establo. Solo a un mago se le puede ocurrir esa fantasía. O a un pobre pastor también, hambriento de prodigios. Creo que todos han perdido la cabeza. Debe de ser por el asunto del censo que intranquiliza a chicos y grandes. Hasta la noche relampaguean en la lejanía los collares del mago negro y la zampoña de un apacentador de cabras. La mirra y el incienso sahuman el establo. El oro fulge menos que el niño Jesús. Partieron los campesinos con sus rebaños, con sus libros. No se puede negar que esto huele muy bien, apunta el jumento. María y José parten 2 días después. Ella lleva al niño en brazos y el carpintero acarrea la cesta pesada. Con ellos se va la luz. Suspira el buey hondamente y esa tarde, cuando el amo asoma por allí, lo encuentra muerto y al asno compungido. Pero como el buey era muy viejo, su dueño descontaba que eso podía acontecer en cualquier instante. Parece dormir el buey en la paz del establo. Parece una gran escultura de piedra. El pollino tendrá que trabajar el doble y desde entonces, monótonamente, día a día, mes a mes y año a año, lo hace. El borriquito se convirtió en un burro y trabaja como un burro. A veces, cuando llega la hora y se tumba molido en el pesebre a descansar,
la fragancia de la mirra y del incienso, también de los jazmines, acaricia la sensibilidad de su olfato. En esas oportunidades recuerda al buey ingenuo, rumiador de ficciones. Recuerda al niño que allí nació en medio de una portentosa claridad, el rey de los judíos. Y ese perfume sacude las orejotas incrédulas y burlonas. Estoy sufriendo los trastornos de la decrepitud, piensa el asno, pero no caeré en la chochera del pobre buey. A dormir sin sueños. Sigue el tiempo andando. Su amo lo vendió a otro, y ese a otro, y así. ¿Cuánto vive un asno? Según el Gran Larousse Universal, en muchos tomos, 1866, 1876, que era de mi padre, puede alcanzar su longevidad a los 30 y hasta los 35 años, pero su existencia media no pasa de los 15 a los 18. Supongo que las nuevas ediciones no habrán cambiado de opinión. El asno que me preocupa cuenta ya efectivamente 35 y es reviejísimo. Lo cubren las mataduras, las patas flojas rehúsan mantenerlo en pie. Está casi ciego y perdió los 12 molares, los 11 incisivos y los 2 caninos de cada quijada. Su último propietario lo abandonó y ahora yace al pie del Monte de los Olivos, en las afueras de Betania, chupando unas malas hierbas. De súbito, escucha voces que provienen de 2 discípulos del rey que suenan contiguas. «Este ha de ser el jumentillo que nos indicó el maestro», comenta uno, «cuando nos dijo: id a ese lugar que tenéis enfrente y hallaréis atado un jumentillo, desatadle y traedle. Y si alguien os dijese qué hacéis, responded que el Señor lo ha menester, y al momento os lo dejarán traer acá». «Sí», contesta el otro, «este ha de ser». «¿Quiénes estarán?», interroga el asno caduco, que los divisa apenas a través de la bruma de su larga edad. «Yo no he visto ningún pollino en los alrededores». Pero ya tercia una voz más en el diálogo. Es la de un aldeano que inquiere: «¿Qué hacéis? ¿Por qué desatáis ese pollino?». Los discípulos le replican como Jesús les mandó, y entonces, atónito, el burro matusaleno comprueba que tironean de su brida estropeada, maltratada, pelada, que lo obligan a levantarse, y se lo llevan. Anda como entre despierto y dormido, sin decidirse a fiarse de lo que acaece. Por segundos, como un relámpago, atraviesa su ánimo la idea de que ha muerto y que la muerte es así, estrafalaria, delirante. Han llegado al patio de la casa de Lázaro, quien sale con sus hermanas Marta y María a apreciarlo. Los 3 multiplican los elogios. «¡Qué hermoso jumento! ¡Qué gracioso es! ¡Qué bonito!». Hubiera querido encolerizarse, pues, como todo burlón, no tolera que de él se burlen, y se percata de que los apóstoles lo están aparejando con sus ropas, como aprestándolo para que alguien lo pueda cabalgar. ¿Qué? Tan lejos llevarán la mofa. Meterse con un asno antañón, con un vejestorio, es cosa de malvados.
Y sin embargo, estos bromistas conversan con un tono de tanta discreción y tranquilidad. Monta Jesús y lo acomodan sobre los vestidos. Talonea el animal livianamente y emprenden el camino de Jerusalén, atravesando el valle de Josafat. María le había derramado sobre sus pies ungüento de nardo y se los había enjuagado con sus cabellos, pese a las hipócritas protestas de Judas Iscariote. Como en el pesebre, el asno huele el familiar perfume que lo estremece y hace latir su pobre corazón. Álzase en torno la gritería de la multitud que acudió al enterarse que allí estaban no solo Jesús, sino ese terrible que Él resucitó de los muertos. Van desplegando sus hábitos, sus trapos y sus atavíos en el polvo y formando un camino para que sobre él pase el asno del Señor. El Señor desliza su divina mano por las crines, ayer secas y duras del burro, que hoy tienen la lisura propia de su extrema juventud. Se inclina hacia una de sus largas orejas y le habla quedamente. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del establo en la cueva de Belén? De María, Virgen Madre, de José, el patriarca. Hay gentes que cortan ramas de palmeras y las agitan. Pasa entre ellas el jumento como en medio de un mágico bosque. El perfume del nardo en el cual se arrebuja como en un manto precioso. ¡Hosana!, canta la muchedumbre. ¡Hosana! ¡Gloria al Hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Hosana! Gana terreno ufanamente. El borrico, ebrio de asombro y de reconocimiento, deslumbrado. La mano de Dios descansa sobre su cabeza erguida. ¡Qué felicidad! La cabalgadura lanzada abre la boca que recuperó las perdidas muelas y dientes y lanza unos rebuznos con los cuales intenta repetir las notas jubilosas de la hosana popular. Entran así en Jerusalén y el entusiasmo desborda. Flotan en derredor pálidos velos de incienso, el vaho de la mirra y el nardo. El nardo. El nardo. Todos quieren tocar al maestro, por lo menos tocar al jumento, tocar la orla de su túnica, y si no lo consiguen, tocan al jumento que lo conduce por las calles atestadas, invadidas. Ese día, cuando salió del templo, luego de arrojar de su interior a los mercaderes, Cristo sonrió apenas, porque el borriquito había tornado a ser el antiguo, el antiquísimo asno de las mataduras, las evidentes costillas y la atroz debilidad, y por fin se había echado muerto junto a la entrada del santuario, y daba la impresión de gozar de un sosiego incomparable. Sonrió Jesús, porque sabía que ahora mismo el asno y el buey trotaban encima de las nubes, eternamente alegres y jóvenes. Radioficción por las noches.
Y estaba pensando en la fotografía, que es otra expresión del arte, cuando de pronto uno ve algo y decir, si aparece y esto, y si lo enfoco de acá, tengo tal cosa. Vos estás componiendo, están las cosas ahí, pero vos elegís eso, porque tu mirada fue a ese lugar. Pero además creo que hay algo muy particular que tiene que ver con el talento o con el foco de uno, con algo, esto, ¿no? El arte, ¿de dónde viene? Está dentro nuestro. Claro. Porque como alguien que fue al colegio, igual que yo, igual que ustedes, Cortázar, por ejemplo, no sé, puede escribir tan bien, cómo personas pueden escribir tan maravillosamente y otras no podemos ni escribir la lista del supermercado. Y bueno, pero eso es algo innato. Con coherencia, digamos, o poéticamente. Y como un fotógrafo y personas que, nada, ven algo y lo fotografían y vos decís, wow, sí. Es una lombriz, pero no, es maravilloso. Es lo que esa persona vio. Claro, tienen una forma de ver muy particular. Yo creo que el artista es eso, se diferencia por eso, es la manera en que ve lo que el otro no ve. No es una cuestión, es el famosa pregunta, ¿el artista se hace o nace? Ahora, ¿no será una cuestión de calificación que nosotros vemos cosas y decimos, bueno, pero tengo que llegar temprano a tal lado? Ves algo muy importante, pero te compromete. Y ante ese compromiso, no, tengo que llegar a otro lado. Huimos. Claro, porque a huimos. lo mejor la persona se porque el artista no es lo que le ocurre al artista, no es gratuito. Hay una parte de él que pierde en cada obra, pero gana otras. Sí, pero hay una parte que desaparece. Y además me parece que vive en búsqueda. El artista se entrega al arte, el verdadero artista, y quiere crear, porque encuentra el júbilo en la creación, o no, u otras cosas en la creación, o es algo que es necesario para su vida. ¿Qué te pasa a vos cuando estás diseñando? ¿Cuándo es el punto máximo? ¿Cuándo llegás a la máxima temperatura de la llama? El momento más importante para mí de la creación es cuando surge algo nuevo, cuando se pone ¿Pero surge como la lotería? ¿Salió el número creativo? No. ¿O entregaste algo a cambio? ¿Te entregaste vos? No sé si lo puedo ver como una entrega en ese momento. Sí, es un poco un zambullirse, pero no de pérdida. Es una entrega hermosa, digamos, es como ponerse a jugar, es como, nada, es como decir, ay, terminé la tarea, hay un sol hermoso, mamá, ¿puedo salir a jugar? Sí, es como abrir la puerta y salir a jugar, eso. Pará. Después te das cuenta que lo único que sacrificaste era el miedo, pero en el momento era todo. Después te das cuenta, no, sacrifiqué el miedo, qué bueno que lo hice. Radioficción por las noches. Hace mucho que vivo, o tal vez hace poco. El tiempo corre como una liebre loca. Mi infancia constaba en un pizarrón y yo la borro. Es decir, mi infancia física, concreta, remediable. La otra, la verdadera, se me instala en el alma y desde allí me instruye. Tuve la suerte de tener amigas. Nos contábamos los trocitos de vida, adornándolos, reduciéndolos, mejorándolos, pero sobre todo nos contábamos los sueños, que eran todos distintos, nunca se repetían. Así y todo, esa fue la época de mi primera soledad. Aun cuando nos reuníamos, éramos 5, en la vereda, en el parque, en el patio de recreo, en alguna de las casas, aún rodeada por rostros queridos y brazos y manos tan afines. Aún así me sentía sola. Por supuesto lo disimulaba, y las otras 4 se sentían acompañadas. Años después, cuando entré titubeante en la juventud, lo mejor de mi segunda soledad era que la llenaba de libros. Los personajes de novelas se dirigían a mí, me narraban sus cuitas
sus delirios, sus gozos. Yo los acercaba a mi cuello, a mi garganta, y los oía palpitar. Les daba consejos que ellos desperdiciaban 2 páginas después. Personajes, por cierto, bien ingratos. Me dejaban con mis lágrimas en la almohada. En novela prefería las historias trágicas, conmovedoras. Pero en esos años tímidos, tumultuosos, yo era sobre todo lectora de poesía. Pero no de poemas juveniles que me aburrían soberanamente. Tampoco me atraían demasiado los poemas de amor, que solo seducen cuando una es tentada por el amor táctil, rozable, carnal. Y todavía no era el caso. La poesía que me cautivaba era la de entre líneas filosóficas, existenciales, que se alzaba desde el papel con preguntas inquietantes, enigmáticas, para las que yo no tenía respuestas ni alternativas. Así hasta que por fin me aludió el amor, que por cierto me tomó totalmente de sorpresa. Bailando, no faltaba más. No con el rock, que establece una distancia insoslayable entre ser aquí y ser allá, y donde cada cuerpo es un fanático de sí mismo, formalmente dispuesto a abrazarse, no con una pareja, sino con el ritmo que golpea y se descarga en contorsiones que exigen unanimidad. No con el rock, sí con el tango. Alguna vez leí que el abrazo del tango es sobre todo comunicación erótica, prólogo del cuerpo a cuerpo, que luego vendrá o no, pero que en ese tramo figura como proyecto verosímil. Cuanto mejor se amolde un cuerpo al otro, cuanto mejor se amolde el hueso de uno con la tierna carne de la otra, más patente se hará la condición erótica de una danza, que empezó bailada por rameras y cafillos del 900 y que sigue siendo bailada por el cafillo y la ramera que llevamos dormidos en algún rincón de las respectivas almitas. Tengo la impresión de que la cita no es textual, pero cuando la leí, varios años después de aquel ensamble fortuito, pensé que podría haberla firmado casi como una confesión autobiográfica. Lo penoso es que la vida sigue después del tango, y esa misma hechura, esa misma presencia entrañable que me había descubierto el amor, un día se convirtió en ausencia extrañable y mi pobre cuerpo quedó partido en 2, una mitad de amor perdido y otra de rencor encontrado. Crudamente triste, casi desahuciada, volví a instalarme con mis padres y allí sobrevino una terrible desgracia que poco después se transformó en milagro. Mi hermana soltera estaba embarazada y por fin nació un niño. Pero el infortunio ya la había elegido y una tarde brumosa de sábado, cuando, como todos los días, volví a casa en su bicicleta, fue atropellada por un camión gigantesco y murió en el acto. El niño huérfano tenía entonces solo 2 años y no fue totalmente consciente de esa pérdida. Lloró 2 mañanas y 2 tardes, pero luego recuperó paulatinamente su sonrisa y su mirada de ángel. Una noche, mi madre me hizo la pregunta tremenda, decisiva: ¿no lo querés para vos? Aquello no era un mueble, un juguete, una fuente. Era simplemente una vida. Rompí a llorar, no sé bien por qué. Ignoraba que disponía de tantas lágrimas. Al final de ese diluvio personal dije: sí, ahora estoy con Luisito en brazos, frente al espejo gigante que nos dejó el abuelo. Todavía tengo miedo de sentirme feliz, pero el niño reflejado me mira con una audacia que lo hace mío. Y tengo la impresión de que,
una vez para siempre, no estoy sola. Radioficción. Radioficción. Por las noches. Por las noches. No sé si es miedo. Te No, olvidaste al en principio ese es momento. miedo de zambullirse. Vos hablabas de zambullirte. Pero no sé si me da miedo zambullirme. A veces tiene que ver, yo ante ciertos trabajos sí tengo miedo de no estar a la altura y capaz que ahí Bueno, ese es el miedo. sí, y ahí la estoy arruinando. La termino arruinando con eso. Pero cuando yo realmente digo, esto es un desafío hermoso, yo quiero hacerlo, salen cosas maravillosas. Cuando entras sin miedo, y no es una entrega, pero es un poco entrega, pero nada, es como que te estás regalando la posibilidad, es esto, voy a salir a jugar, lo haces con júbilo, con ganas. Entonces, no, claro, si no le das cabida al miedo, salen cosas maravillosas. Yo creo que si uno se mira en el espejo antes del acto creativo, cuando se vuelve a mirar posterior a él, la imagen es diferente. Sí. Pero eso seguramente, totalmente, diría yo. Eso pasa. A ver, los que somos actores, actrices, el espejo, El espejo nos vemos como- antes de salir a escena el y después espejo- de salir a Claro, escena. yo digo el espejo como algo... Pero el que es concreto, el espejo, el que Sí. refleja nuestra Sí, imagen. sí, sí. Antes de salir a escena, uno se maquilla, se mira en un espejo, tiene un rostro. Cuando vuelve de la escena, tiene otro. Pero eso yo lo veo todas las semanas en mí y en mis compañeros. Porque es salir de la escena, ir hacia camarín, y el rostro que trae ese actor o esa actriz es diferente al que cuando ingresó al escenario. Y vienen, wow, felices, como diciendo, lo hice. Y bueno, se potencia luego con la respuesta del otro, que es el aplauso, ¿no? En este caso. Pero Esas son el rostro cambia, sí. Esas son las verdaderas estrellas, ¿no? ¿Cómo estrellas? ¿Vos a qué te referís cuando Las que se transforman. Y lo que pasa es que hablamos de la entrega, que es la entrega y el juego. Están las dos cosas, está el juego y está la entrega. Y cuanto más jugás y te entregás, sale mejor. Sale muy bien cuando uno se anima a decir, no me quedo en la marcación que tengo del director, porque tengo ganas de hacer alguito más, que no es que te vas de texto, ni que vas a estropear la escena, sino que se le pone algo de uno y brilla un poquito más, le das más lustre, vamos a decirle así al personaje. Le das más luz. Y a veces son cosas mínimas, el movimiento de una mano o la manera de mirar al compañero. A nosotros nos pasa constantemente, todas las funciones son distintas y por eso son tan hermosas, porque son distintas, porque todos estamos distintos, aunque digamos el mismo texto. Radioficción. Por las noches. Había robos, pero no había ladrones en el Valle del Cusco. Los robos ocurrían durante la noche, en el huerto que tenía las mejores papas. El dueño vigilaba. Toda la noche pasaba sin cerrar los ojos, pero en algún momento se le caían los párpados y en ese instantito desaparecían las papas, dejando agujeros recién escarbados en los surcos. Una noche el hombre mintió. Se acostó a pata suelta en medio del plantío y roncando espiaba con un ojo. Y así pasaron las horas, y cuando no mucho faltaba para el amanecer, un violento resplandor lo hizo saltar. El susto de tanta luz lo dejó ciego. No eran ladrones, eran ladronas.
A manotazos consiguió atrapar a una. Las demás huyeron en ráfaga hacia el cielo y allá en lo alto quedaron, encendiendo el fin de la noche. La estrella prisionera prometió devolver todas las papas y suplicó: «No me obligues a vivir en la tierra». Pero él no la soltó. Cubrió con ropa de lana su luminosa desnudez y la encerró en su casa. Al tiempo tuvieron un hijo que murió al nacer. Y un atardecer, en un descuido, la lumbrera escapó a las alturas. Gracias al cóndor, el hombre subió tras ella. El hombre y el cóndor iban envejeciendo en la larga travesía y tenían siglos de edad cuando el viaje culminó. Pero no bien llegaron, se sumergieron en el lago del tiempo y nadaron y emergieron jóvenes. Y entonces él se lanzó a recorrer la resplandeciente bruma de la Vía Láctea. Y en la peregrinación reconoció a su estrella y le suplicó que lo dejara estar. En un escondite del cielo vivieron juntos. Cada atardecer ella se iba con sus hermanas a iluminar la noche del universo. Y cada amanecer volvía y traía alimentos terrestres que encontraba deslizándose en los graneros del sol y de la luna. Así fue lo que fue hasta que ya no fue. Una mañana la estrella no llegó y nunca más llegó. Y el hombre deambuló por la fría neblina del cielo, hambriento y solo, llamándola a gritos. El cóndor lo devolvió a la tierra, y en la tierra murió de pena. Nada alcanzó a contar. De su boca, que no abría ni para comer, no salió palabra. Quizás porque había quedado embobado, estrellado. O quizás porque presentía que aquí en la tierra tomarían su historia por evidente mentira o alucinación de un pobre mortal creyéndose Dios en el trono del reino de la noche. En cuanto a ella, los estrellólogos no coinciden. Hay quien dice que le desenamoró el amor y hay quien dice que no hay por qué llamar amor a lo que fue lástima o curiosidad. Algunos sostienen que ella echó al hombre porque no quiso verlo morir. Según estos especialistas, las estrellas no entienden nuestra costumbre de vivir nada más que un ratito, y tampoco entienden nuestras ganas locas de subir al cielo. Nada saben las estrellas del humano morir, pero sí saben que más allá de las nubes no puede la gente renacer en los hijos que tiene, ni en las papas que planta, ni en los amores que deja. Otros opinan que fue un adiós obligado. El sol y la luna habrían advertido a la estrella que debía buscarse otra galaxia donde vivir con el intruso. Así no se podría seguir. En cada pelea conyugal el hombre envejecía 100 años y ella quedaba completamente a oscuras. Es verdad que después, cuando los dos se perdonaban la estupidez de odiarse, él recuperaba el siglo gastado y ella multiplicaba su esplendor. Pero la paz del firmamento no podía permitirse aquellos sobresaltos. Y fue entonces, al parecer, que los amos del cielo decidieron renunciar a las papas que tanto les gustaban, y el camino hacia la tierra fue borrado por siempre jamás. La estrella se arrepintió de haber obedecido la orden que la condenaba a la soledad. Así lo afirma un estudioso que se ha pasado la vida fotografiando a las estrellas fugaces.
Él está seguro y dice tener pruebas. Las estrellas fugaces son todas iguales, porque todas son una. Esa única luz, errante y mojada, es la estrella que una vez conoció el peligro y la fiesta del abrazo humano, y se asustó, y huyó, y fue perseguida y encontrada. Desde entonces, su cuerpo mudo, que por el hombre cantó, supo que había nacido para ser dos o ninguno. Y ahora anda volando locamente a través de la noche en busca del perdido camino de este mundo. Radioficción. Por las noches. El miedo está en la mente y en el nivel de exigencia que tiene uno para lo que va a hacer. Pero cuando cerrás los ojos y te entregás, bueno, sale lo que realmente sos. Y cuando te entregás con el otro, porque cuando vos tenés una escena con alguien más y es como que te mirás a los ojos y entendés lo que está pasando, no se está pasando. Cuando volvés otra vez a Camarines decís, ¿viste lo que hicimos? ¿Qué es lo que nos pasó? Vaya a saber qué. ¿Quién no ha gritado silenciosamente detrás del cortinado antes de ingresar al escenario, no? Y sí, Claro. sí. Eso ese vértigo de la incertidumbre total, ¿no? Es la adrenalina, es la misma adrenalina que debe sentir el deportista, el que corre carreras de auto. Es la adrenalina pura. Y eso es la adrenalina de la acción, de saber que estás por dar un paso que va a salir de tu mente, porque todo lo que pudiste haber pensado sobre ese momento estaba en tu mente, no era verdad. O sea, la verdad es cuando moviste un músculo y claro. Y arrancó, Yo pienso que lo mismo le pasa al pintor, lo mismo le pasa al escultor, lo mismo le pasa al fotógrafo, y son momentos de placer tan intenso, y esas búsquedas para lograr algo son muy fuertes. Les hago una última pregunta. ¿Se sienten mejor después de esta charla? Ay, sí, yo me siento mejor. A mí me dieron muchas ganas de pintar o algo así. Radioficción. Por las noches. En el programa de hoy escuchamos Matías el Pintor, Abelardo Castillo. Voces: Dora Sajevicas, Enrique Di Masi, Paulo San Martín. El asno y el buey, Manuel Mujica Lainez. Voces: Paulo San Martín, Enrique Di Masi. Ella tan sola, Mario Benedetti. Voces: Dora Sajevicas. Historia del hombre que en el alto cielo amó una estrella y fue por ella abandonado. Eduardo Galeano. Voces: Enrique Di Masi. Contactanos en www.facebook.com/radioficción por las noches o a nuestro email radioficcionporlasnoches@gmail.com.